Les saludo en el nombre del Señor en esta mañana, después de este hermoso tiempo de alabanza que hemos declarado la grandeza y la fidelidad de nuestro Dios. Y qué buena presentación para poder escuchar la palabra y acercarnos a ella, esperando que Dios hable a nuestro corazón. Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Y cuando nos acercamos a su palabra, tenemos que acercarnos con esa actitud de que la palabra de Dios es una palabra transformadora. Es una palabra que crea vida. Es una palabra que cambia nuestros corazones. El mensaje que en esta mañana quiero compartir con ustedes lo he titulado Una iglesia avivada. No sé si se podrá ver un PowerPoint que hay por ahí preparado. Y quiero empezar este mensaje citando a un hombre. Fue en los albores del siglo XX, donde William Booth, un general del Ejército de Salvación, profetizó que la Iglesia experimentaría los siguientes puntos de partida si no había un avivamiento en la Iglesia. Si la Iglesia no buscaba a Dios y vivía cerca de Él. Y él decía algunos síntomas que podría vivir la Iglesia, que podría existir una cristiandad sin Cristo, que podría hablarse de perdón sin arrepentimiento, que se podría hablar de salvación sin regeneración, que se podría hablar de religión sin el Espíritu Santo y que se podría hablar del cielo sin el infierno. Esta fue unas palabras de un hombre que tenía una visión de largo alcance ya hace muchos años atrás. Pero cuando uno piensa en estas palabras, no puede menos que nuestro corazón encogerse, que si esto llega a ser una realidad y son síntomas que una iglesia o que un pueblo que se declara ser cristiano las vive, estaremos perdiendo la esencia del Evangelio y de la palabra de Dios. Y el fin por el cual Dios nos ha escogido. Lamentablemente muchos de estos síntomas son síntomas que se pueden ver que están pasando. Y miren, algo que los tiene que unir es que tenemos que orar para que en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra nación, pueda haber un avivamiento de parte de Dios. Amén. El avivamiento de una nación empezará por el avivamiento en la iglesia. Pero el avivamiento en la iglesia se iniciará cuando se produce un avivamiento en nuestros hogares. Y cuando ese avivamiento se produce en nuestros hogares, es cuando hay un avivamiento personal en nuestras vidas. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que se trata de nuestro estado, de nuestra vida, de cómo vivimos delante de Dios. Y es el tiempo para que la iglesia del Señor se tome en serio el acercarse más a Él. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Porque el Señor está viniendo. Y lo que quiere encontrar el Señor en su iglesia es una iglesia que arda con fuego. Una iglesia avivada, una iglesia que le busca, una iglesia despierta. Una iglesia que anhela cumplir su voluntad. Miren, demasiadas cosas se interponen entre Dios y nosotros. Cosas que tenemos que detectar, que son aquellas cosas que están impidiendo que yo viva una vida cercana y una vida cerca de nuestro Señor. Cosas que las corrientes de este mundo, el materialismo, el afán de tener más, cuántas cosas nos alejan de tener una vida cercana con el Señor. Cosas que nublan nuestra vista espiritual para poder saber y poder entender que si Dios me ha escogido para formar parte de su pueblo es porque está esperando algo de mí. Porque Dios tiene un compromiso con mi vida. La semana pasada lo estábamos recordando en la Asamblea de Fe y Orden. Nuestro deseo es ser una iglesia que está comprometida.
Una iglesia que somos una comunidad que vivimos en la misión. Y hermanos, eso significa que debemos de velar, que debemos de esforzarnos, que debemos de procurar que esto sea una realidad en nosotros. Es por eso que la iglesia del Señor necesita vivir constantemente en una renovación y en un avivamiento espiritual. Y les quiero invitar que puedan abrir sus Biblias en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 7. Libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Son unas palabras que encontramos dentro de un contexto, cuando Salomón ya había terminado de construir el templo. Un hermoso edificio. Dice el versículo 11 que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Salomón había terminado de construir la casa de Dios, el templo. Pero fíjense, Salomón era un hombre sabio. Y él entendió que no se trataba de edificios, que el edificio podía ser muy hermoso, pero que la gloria de Dios no se puede contener en un edificio, sino que la gloria de Dios tiene que impactar el corazón de sus hijos. Y es por eso que él entendía que la gloria de Dios no se podía reducir solamente a paredes, sino tenía que afectar al corazón de las personas. Y es por eso que habla en el versículo 14 diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Hermosa palabra, ¿verdad? Me gustaría que la leyéramos en la versión internacional. Ahí está escrito en la diapositiva 3, si no me equivoco. Si la podéis proyectar. Sí, ahí lo tenemos. Dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mis hermanos, en primer lugar me gustaría que nos pudiéramos enfocar en quién o a quién va dirigida esta palabra. ¿A quién va dirigida? A su pueblo. Va dirigida al pueblo de Dios. Va dirigida a aquellas personas que nos declaramos que somos pueblo de Dios. No solamente va dirigida a los líderes, no solamente va dirigida a un cierto grupo de personas, sino que va dirigida a todo el pueblo de Dios. Hermanos, y si todos los que estamos aquí nos declaramos pueblo de Dios, esa palabra es para ti en esta mañana. Dios está hablando a tu corazón a través de esta palabra. Y es muy interesante que en esta palabra podemos detectar y podemos ver que Dios está diciendo: sí, hay promesas para este pueblo de Dios. Y podemos descubrir que hay 3 promesas que encontramos en este texto. La primera promesa es que dice que yo escucharé desde los cielos, yo perdonaré los pecados y yo sanaré la tierra. ¿Qué 3 promesas tan hermosas podemos hallar en este texto? Pero ¿saben lo que me doy cuenta? Que todas las promesas que encuentro en la palabra del Señor siempre van precedidas de condiciones. Que Dios va a hacer su parte si nosotros hacemos nuestra parte. Y todos queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Todos queremos que Dios escuche nuestras peticiones. Todos queremos que Dios esté atento a cuáles son mis necesidades, mis aflicciones. ¿Por qué? Porque para mí son muy importantes y yo espero que Dios obre. Todos deseamos esos.
Todos deseamos que Dios perdone también nuestras maldades, nuestros pecados. Y todos deseamos. Interesante lo que dice este texto. Dice que Dios sanará la tierra. Y saben que puedo entender cuando Dios está diciendo que sanará la tierra. Es porque la tierra está enferma. La tierra está enferma, hermanos. Vivimos en un mundo enfermo. Y esto no hace falta porque lo diga yo, sino cuando ponemos nuestro televisor en marcha o cuando leemos la prensa nos damos cuenta que vivimos en un mundo que está enfermo. Un mundo que necesita un cambio, un mundo que necesita una transformación. Un mundo que en muchos momentos está clamando. Y lo podemos ver ¿a qué? A través de qué? Del medio natural, del medio ambiente, de la situación social que estamos viviendo, de la situación económica, los grandes desequilibrios que podemos vivir en el mundo. Lo podemos ver en todo este tránsito de personas que están buscando respuesta a sus vidas porque no pueden contener, no pueden vivir en sus países, en sus pueblos y están buscando un lugar mejor. Nuestro mundo está enfermo. Nuestro sistema de valores está decayendo. Y alguien pensaría, bueno, esto se trata de un sistema, si tenemos un sistema mejor de educación, de formación, las cosas cambiarían. Solamente un dato. Los países que más educación y formación tienen son los que más suicidios están teniendo hoy en día. No se trata de educación. No se trata de un buen sistema de sanidad. Se trata de que nuestra tierra está gimiendo. Y ahora bien, cuando Dios está detectando y nos está hablando en este texto de la necesidad que hay en nuestro mundo, ¿con quién está apuntando al dedo o a quién está apuntando para que estas cosas puedan cambiar y puedan ser diferentes? No está hablando a los políticos, no está hablando a un sistema de gobierno. Los políticos nos pueden ofrecer el oro y el moro, pero las cosas no van a cambiar, seguirán iguales. No está apuntando a un sistema económico, Dios, diciendo si este sistema económico es mejor, las cosas pueden ser mejor. No, Dios está apuntando a su pueblo, que la tierra puede cambiar, la tierra puede ser sanada a través de lo que su pueblo, sus hijos, pueden llegar a hacer. Y mis hermanos, ahí es cuando hay 4 condiciones que podemos ver en este versículo que Dios está demandando de nosotros. Dice, si mi pueblo que invoca mi nombre. Miren, quiero definir la palabra invocar, porque muchos invocamos el nombre del Dios y sí que es verdad que lo hacemos como una letanía, como una rutina. Pero los que nos decimos que somos pueblo de Dios, que invocamos su nombre, somos aquellas personas que llamamos a Él por su nombre, que reconocemos quién es Él, que reconocemos su grandeza, que reconocemos lo que Él ha hecho. Pero ¿saben? Eso me llena de temor, porque si nosotros invocamos su nombre, nosotros podemos dar honra a su nombre o también podemos manchar su nombre. Porque con mis hechos, con mi vida, puedo darle honra y gloria al Señor o al mismo tiempo, con mi vida también, puedo manchar el nombre de Dios con mis hechos. ¿Sí? Por lo tanto, hay una gran responsabilidad cuando, como hijos de Dios, estamos llevando, como dice la versión internacional, llevamos el nombre de Dios sobre nuestras espaldas, invocamos el nombre de Dios. ¿Saben? Los ojos de muchas personas están puestos sobre nosotros y no más tengo que decir que cuando algunas veces hemos fallado, lo primero que dicen, mira, si tú eres cristiano y mira cómo has caído. ¿Sí? Eso no les suena raro, ¿verdad? Eso no suena raro. Hermanos, llevar el nombre de Dios sobre nosotros, invocar el nombre de Dios, implica en mi vida unos compromisos y una responsabilidad.
que yo debo dar honra a Dios con mi vida. Y lo primero que dice, la primera condición que encontramos en este versículo es: si mi pueblo que lleva mi nombre, si mi pueblo que me invoca, ora al Señor. ¿Sí? Lo primero que Dios está pidiendo es que oremos al Señor. Perdón, no es lo primero, es lo segundo, ¿eh? Lo primero es humillarse ante el Señor. Si mi pueblo se humilla ante el Señor. Y hermanos, ¿qué es humillarse? Humillarse al Señor significa ese doblarse, ese postrarnos, ese reconocer a quién pertenecemos, a quién tenemos que darle honra. El humillarse es vivir una vida de obediencia, sabiendo quién es nuestro Señor, sabiendo a quién le pertenece nuestra vida. Dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo me reconoce, si mi pueblo me obedece, si mi pueblo acata las cosas que yo tengo para él. Y mis hermanos, esto es algo contracultura en nuestros días, porque esto de humillarse no está muy a la orden del día en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad arrogante, a ver quién puede pisar a otro, a ver quién puede ser más grande, a ver quién puede ser el mayor, a ver quién puede ser el que más cosas puede conseguir. Sin embargo, el Señor dice, si mi pueblo se humilla, si este pueblo que lleva mi nombre me reconoce en todas las áreas de su vida y vive una vida de obediencia y de sometimiento a mi voluntad, yo voy a hacer grandes cosas con este pueblo. Dios quiere que seamos un pueblo humilde ante Él, un pueblo que reconoce quién es nuestro Dios, que reconoce lo que Él puede hacer a través de nosotros. Mis hermanos, humillarse no significa perder fuerza. No significa que tenemos que ser poca cosa, que nos tenemos que minimizar. No. Dice la palabra del Señor que Dios enaltece a los humildes, los engrandece. Y mis hermanos, Dios quiere que seamos un pueblo que nos humillamos ante Dios. Pero Dios también pide, y es la segunda condición, un pueblo que ore a Dios. Y saben, si estamos hablando de una iglesia avivada, los mayores avivamientos de la historia en nuestro mundo han ido precedidos de la oración. Cuando ha habido un hambre insaciable de buscar la presencia de Dios, de buscar la unción de Dios, de buscar que Dios pueda mover su mano, que Dios pueda obrar. Y ahí vemos cómo Dios abre los cielos y hay un gran avivamiento. Hermanos, la oración hoy en día es una tarea pendiente del pueblo de Dios. Tenemos que orar más. Tenemos que orar más. La Escritura nos invita a orar sin cesar. La palabra del Señor, nos damos cuenta cómo en el Señor Jesús, como nuestro Maestro, la oración era una prioridad para Él en su vida. Todos sus proyectos estaban impregnados de la oración. Y mis hermanos, si el pueblo que lleva mi nombre ora, el pueblo que me invoca ora al Señor, dedica tiempo a la oración. Sí, a veces tenemos unas agendas tan apretadas que eso se hace difícil. Pero yo les quiero invitar, hermanos, a que sea una prioridad en nuestra vida cristiana, como una iglesia que está comprometida en la misión, que seamos una iglesia que ora, una iglesia que se caracteriza por la oración, porque dobla las rodillas ante el Señor, porque el Señor es una prioridad para nosotros, y no solamente es para cuando tengo tiempo, sino que lo considero como algo vital para fortalecer, para desarrollar, para que mi vida espiritual pueda crecer y para que ese fuego del Señor no se apague.
La oración es el oxígeno que trae a nuestras vidas ese aire fresco que nos ayuda a vivir renovados constantemente. ¿Y ustedes saben qué es lo que prende el fuego? El oxígeno, el aire. Y si queremos tener vidas ardiendo para el Señor, necesitamos orar más al Señor. La tercera condición que encontramos en esta palabra es si este pueblo se humilla, si este pueblo ora, pero si este pueblo busca mi rostro. Mis hermanos, buscar el rostro de Dios. Muchas veces los cristianos nos acercamos a Dios buscando las manos de Dios en lugar del rostro de Dios. Porque nos acercamos a Él solamente para que Dios nos dé. Tú hablas con cualquier persona y te dice, sí, si yo pido mucho a Dios, si todo el mundo pide a Dios. La gente busca las manos de Dios. Porque solamente estamos esperando que sea Dios el que nos dé. Esperamos que sea Dios el que satisfaga todas mis necesidades. Y cuando tengo necesidad de empleo, yo me acerco a Dios y le pido, Dios, dame un empleo. O cuando tengo problemas financieros, le pido a Dios que me ayude en mis finanzas. O cuando tengo problemas en mi familia, le pido a Dios que me ayude en mi familia. Y siempre estamos acercándonos a Dios, buscando que Dios nos dé, que Dios nos dé y que nos dé. ¿Para qué? Para que pueda satisfacer nuestras necesidades. Pero sin embargo, la Escritura nos dice, si mi pueblo busca mi rostro. Y hermanos, piensen por un momento qué es lo que hay en un rostro. Lo primero que hay en un rostro es la boca. Y dice el Señor que si este pueblo mío busca mi rostro, y si buscamos la boca de Dios, ¿para qué? Para dejar que Él te hable a tu vida. Para dejar que Él hable a tu corazón. La boca está en el rostro. Pero también están los oídos en el rostro. Y Dios está esperando que Él podernos escuchar nuestras necesidades. Él las escucha nuestras necesidades, porque en el rostro están los oídos, pero también están en el rostro los ojos. Y si buscamos el rostro de Dios, es para poder vivir una vida sabiendo que mi vida la ve Dios, que mi vida para Dios es importante y que Dios ve y conoce todo lo que hago. Eso es buscar el rostro de Dios. Y no es lo mismo acercarnos a Dios buscando sus manos, que solamente nos dé, o buscando el rostro de Dios, esperando que sea Él el que nos hable. Esta semana estaba hablando con un joven que tenía grandes proyectos para su vida. Y él me decía algo muy interesante que edificó mi corazón. Proyectos que cambian su vida de lugar, de país, son grandes proyectos laborales, son proyectos que se le abre un horizonte tremendo delante de Dios. Pero él decía, mira, yo no quiero dar ni un paso en todo esto sin que tenga una confirmación que es donde Dios quiere llevarme. Dije, gloria a Dios. Hermanos, de eso se trata buscar el rostro de Dios. Que podamos escuchar lo que Dios tiene para ti. Sus palabras. Y no acercarnos únicamente a Dios esperando solamente recibir. La cuarta condición que encontramos en este texto es si mi pueblo abandona sus malos caminos. Es interesante esta condición, esta última condición que encontramos aquí. Dice que si se convirtieren de sus malos caminos. Y hermanos, cuando yo leía este versículo, había algo que me impactaba en mi corazón porque decía, ¿a quién va dirigida esta palabra? ¿Recuerdan a quién iba? Al pueblo de Dios. No es una palabra que va dirigida a los incrédulos. No es una palabra que va dirigida a los que no creen en Dios. Pero Dios está dirigiendo a su pueblo
y les está invitando a abandonar, a convertirse de sus malos caminos. Y mis hermanos, les tengo que confesar que esto me descolocaba, porque decía, ¿cómo es posible, Señor? En el pueblo de Dios hay actitudes, hay cosas que no te están dando honor y te están dando gloria a tu nombre y que tenemos que abandonar y que nos tenemos que convertir. Y muchas cosas de ellas son hábitos que hemos creado en nuestro corazón, son costumbres que llevamos a cuestas, que encontramos siempre una justificación para decir, bueno, no será tan malo. O encontramos justificaciones para pensar, bueno, si esto lo hace tal, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pero mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios es contundente en esta mañana y nos invita a convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Y saben cuáles son los malos caminos? Los malos caminos son aquellas cosas que estamos haciendo que no están bajo la voluntad de Dios, que no están dando honra y que no están dando gloria a su nombre. Y el Señor te dice, abandona esos malos caminos. Deja esos malos caminos. Conviértete de esos malos caminos. Porque eso no está siendo útil para que mi gloria se pueda manifestar en tu vida. Dios nos invita a arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestros hábitos. Miren, y eso me lleva a pensar que debemos vivir vidas que den gloria y que den honra al nombre del Señor. Y eso lo podríamos decir con solo una palabra, vivir vidas de santidad, vidas limpias ante Dios. Que Dios se pueda agradar de sus hijos. Estaba un hermano días atrás pidiéndome referencia de un hermano para trabajar. Miren, no hay nada más triste que poder escuchar esto, pero lo voy a decir porque creo que esto es algo que debemos de corregir en el pueblo de Dios. Y me estaba pidiendo referencias para un trabajo. Y yo estaba hablándole del hermano y me concluía el hermano diciendo, sí, pero ¿sabes una cosa? Que a veces ser cristiano no es una garantía de que va a ser mejor que uno de fuera. Hermano, yo no sé cuántos han escuchado esto aquí. ¿Alguien lo ha escuchado esto? ¿Lo habéis escuchado? Y nos quedamos tan panchos, hermano. Nos quedamos tan panchos. Ser cristiano no es una garantía de ser mejor que los demás que están fuera. Ser cristiano no significa que vamos a cumplir mejor con nuestras obligaciones que otras personas que no conocen al Señor. Pues ¿saben qué, hermanos? Ser cristiano es una garantía que tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. En nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras familias, como padres, como esposos. Y hermanos, y si no creemos esto, iglesia, si no creemos esto, Dios no va a sanar esta tierra. Dios no va a perdonar los pecados. Y Dios no se va a manifestar. Y así nos va, hermanos. Así nos va. Porque ni nosotros mismos somos una garantía delante de Dios de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, Dios está demandando de nosotros una vida de santidad, que donde quiera que estemos, que no es solamente el domingo aquí levantando nuestras manos o alabando al Señor, sino es el lunes, el martes, el miércoles, tenemos que ser los mejores. Y quizás sea muy ambicioso lo que estoy diciendo, hermanos, pero tenemos que destacar siendo los número uno donde estemos, estudiando, trabajando, como padres, como esposas, como vecinos en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque no hay nada más triste y nada más doloroso y lastimoso que empañar el nombre de Dios con el testimonio de nuestras vidas. Hermanos, les invito a que podamos corregir esto. Ser cristiano es una garantía de lo que Dios ha hecho en tu vida transformándola. Y si Dios todavía no ha transformado tu vida, acércate a Él para que Él la transforme. Pero se hace necesario
vivir vidas que le den honra y gloria al Señor. Mis hermanos, estas 4 condiciones son las que Dios pide para que esas promesas que comentábamos al principio, de que Dios oiga nuestras oraciones, de que Dios pueda perdonar nuestros pecados y que Dios pueda sanar la tierra, se den. Tiene que haber un pueblo que invoca el nombre de Dios, humillándose, orando, buscando el rostro de Dios y convirtiéndose de sus malos caminos. Una palabra que va dirigida para el pueblo de Dios. Una palabra que va dirigida para ti y para mí. Y hermanos, si deseamos que Dios se pueda manifestar de una manera sobrenatural, que Dios pueda hacer grandes cosas a través de su iglesia, tenemos que reconocer que estas 4 condiciones se deben dar en nosotros. Y eso permitirá que seamos una iglesia avivada, una iglesia que su deseo es que su reino se pueda extender a través de su iglesia. Estuve escuchando días atrás una entrevista que le hicieron a Billy Graham, un gran hombre de Dios, un hombre que creo que hoy por hoy es un ejemplo en nuestro mundo, porque a este hombre no le han encontrado ninguna falta en su sistema de valores, en su vida sexual, en su economía. Un hombre que ha predicado por muchos lugares del mundo. Ya no se puede mover de una silla. Tiene 90 y algo de años. Y le preguntaron en esa entrevista si hay algo que usted pudiera cambiar de su vida, si hay algo que usted pudiera hacer diferente en su vida, ¿qué es lo que haría? Y aquel hombre se quedó pensando y dio una respuesta de solamente 3 palabras. Dice, yo lo que cambiaría de mi vida si pudiera es que yo oraría más. Yo oraría más. Un hombre que acercó a multitud de personas a los pies de Cristo, pero que reconocía que el poder está en la oración, mis hermanos. El poder está en una búsqueda de Dios. ¿Por qué no nos ponemos en pie, mis hermanos? El versículo que hemos leído, el versículo 14, va precedido de un versículo, que es el versículo 13. Que Dios está hablando de que los cielos están cerrados. No había lluvia. Incluso en la tierra había pestilencia. Eso es lo que precede a esta palabra del versículo 14. Los cielos están cerrados. Yo no puedo obrar. Yo no puedo cambiar las cosas. Pero el Señor da en este versículo 14 la clave y la respuesta para que las cosas sean diferentes. Y Dios está esperando poder encontrar y poder hallar un pueblo que se humilla, un pueblo que ora, un pueblo que busca su rostro y un pueblo que se convierte de sus malos caminos. Y saben, hermanos, cuando esto se da, hay 3 bendiciones que ya las hemos visto. Pero el versículo 15, fíjense lo que Dios va a hacer cuando nosotros hacemos nuestra parte. Dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aleluya. Porque ahora, dice Dios, he elegido y santificado esta casa
para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto es lo que Dios hará, hermano. Gloria sea su nombre, cuando hay un pueblo comprometido con Él. Y Dios en esta mañana nos está invitando, y nos está invitando a que nos podamos volver a Él, y que podamos decir: Dios, hay cosas en mi vida que yo quiero que cambien para que tus cielos sean abiertos sobre mí. Yo quiero, Dios, que seas tú, a través de lo que puedes hacer en mí, que mi vida te dé honra y honor a tu nombre, Señor. Y quizá te estás dando cuenta en esta mañana, a través de lo que Dios te ha dicho, que hay hábitos en tu vida de los cuales te tienes que arrepentir y te tienes que convertir. Hazlo en el nombre del Señor en esta mañana y decide: ya no voy a vivir más así, Señor. No voy a vivir más así. Decídelo en el nombre del Señor. Decide vivir una vida humillada ante Él, obedeciendo a sus palabras, a sus mandatos, a sus estatutos. Que el que marque el ritmo y el rumbo de tu vida sea el Señor a través de su palabra. Y que puedas reconocerle como Señor de tu vida. A este pueblo que lleva mi nombre, dice el Señor, a este pueblo que invoca mi nombre, es el que yo quiero usar en este tiempo para ser luz y sal en esta tierra. Padre, nos presentamos ante ti, Dios. Gracias porque tu palabra habla a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra es una palabra transformadora y de vida. Y Señor, tú que conoces la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, nos presentamos ante ti, Dios, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, y te decimos: Señor, usa mi vida para ti, Señor. Abre tus cielos sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi iglesia, para que tú nos colmes de bendiciones. Oh Padre, Padre, queremos hacer nuestra parte. Queremos hacer nuestra parte. Y confiamos, Señor, en las promesas de lo que tú harás, de cómo tú te manifestarás y de cómo tú usarás a tu iglesia. Pero Padre, derrama una unción fresca sobre nosotros en esta mañana, Dios. Una unción de tu Espíritu Santo que imprende nuestros corazones, nuestras vidas. De tal manera, Señor, que tu iglesia, esta iglesia de Conde Barcelona, sea una iglesia avivada para ti, Señor. Una iglesia despierta, una iglesia que cumple con su compromiso como hijos tuyos. Padre, todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A Dios sea toda la gloria, mis hermanos. Gloria a su nombre.